SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Es miércoles y hoy nos acompaña aquí en la mesa de análisis Gonzalo Velasco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Elisa de la Nuez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Víctor Lapuente, muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Vamos a empezar, si os parece. Hay sesión de control a las 9 en el Congreso de los Diputados y vamos a estar pendientes más. La vamos a poder escuchar en directo, al menos la pregunta que le formule el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno. Y también hoy es posible que dejemos escuchar también la pregunta que le formule el líder de Vox, Santiago Abascal, porque tiene que ver con la inmigración y como en el fondo, y ahora iremos a ello, en el fondo está el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts para la reubicación de menores migrantes, la protesta de la mayoría de comunidades del Partido Popular y en el entorno de todo esto el pacto alcanzado en Valencia para los presupuestos entre un gobierno del PP, el de Carlos Mazón, y la ultraderecha. Todo esto va a estar muy presente en la sesión de control, la podremos escuchar en directo a partir de las 9 y después analizarlo todo, pero antes vamos con la información que les hemos adelantado a las 8 de la mañana. La jueza que investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso ha decidido imputarlo también en la pieza separada en la que le atribuye los delitos de administración desleal y de corrupción. Ya estaba imputado por fraude fiscal y por falsificar facturas. Ahora se añaden también estos dos posibles delitos. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Lo que ahora lleva a la jueza a imputarle estos delitos es la compra de una empresa por la que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, pagó mucho más dinero del que valía. Una empresa que no tenía nada, que no tenía ni dinero, ni clientes, ni material, y la jueza sospecha que pudo utilizarla como empresa pantalla. Es el impulso, Ángels, de la jueza Inmaculada Iglesias al procedimiento por corrupción y administración desleal contra el novio de Ayuso y le cita a declarar como imputado por ambos delitos este próximo 10 de abril a las 10 de la mañana. Se trata de la pieza separada por la compra por parte de Alberto González de la empresa Masterman a la esposa del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, por 500.000 euros. Una empresa pantalla sin valor ni trabajadores, como decías, según Hacienda y la Fiscalía, empleada para pagar menos al fisco en una actuación ilícita e inequívocamente defraudatoria, literal, a juicio de la agencia tributaria, supuestamente cometida cuando Alberto González e Isabel Díaz Ayuso ya eran pareja. La compra de Masterman también podía esconder el pago de una comisión ilícita al presidente del principal cliente de Alberto González, Quirón Prevención, según admitió el pasado 3 de la Audiencia Provincial de Madrid. Esta es la sexta vez que la jueza cita como imputado al novio de Ayuso. Las 5 anteriores fue llamado por la pieza principal que investiga sus 2 delitos fiscales y falsedad en documento y se negó a declarar. El futuro judicial de Alberto González se complica al ver la activación de esta pieza separada y su nueva citación como imputado por corrupción. El viernes comparecen los peritos de Hacienda que ratificarán el fraude de 350.000 euros y la falsificación de facturas. En su auto, la jueza, en contra del criterio del novio de Ayuso, admite la personación de las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid en este procedimiento y dice que los hechos atribuidos al novio de Ayuso han podido perjudicar a Quirón Prevención. Dos cosas. La primera, recordemos, yo decía, le imputa también, recordemos que la imputación anterior es por posible fraude fiscal y falsificación documental, ¿no? Sí, por 2 delitos fiscales de más de 350.000 euros que Alberto González admitió haber cometido en aquel correo remitido por su abogado al fiscal y un delito de falsedad en documento por supuestamente apoyarse en una red de falsificadores para falsear facturas con las que aminorar la base imponible. Y una última hora, Ángel, sobre esta pieza principal, porque la jueza también ha citado a declarar en calidad de imputado en la pieza principal al economista Fernando López Fidalgo, que había representado a Alberto González en las reuniones con la agencia tributaria para intentar explicar esos incrementos anómalos y había pedido la Fiscalía que fuera imputado como cooperador necesario en el fraude y la jueza también le cita a declarar. Y le cita como imputado, perdona. Sí, también como imputado a declarar, sí. Y otra cuestión que también has dicho, pero para dejarlo claro, los delitos por los que se le imputa en esta ocasión, que es el delito de corrupción y administración desleal, serían delitos cometidos cuando ya era la pareja de Isabel Díaz Ayuso, no es en la vida anterior de Alberto González Amador.
Así es en 2021, diciembre de 2020 es cuando adquiere la empresa Masterman y en 2021 supuestamente es cuando desarrolla la actividad delictiva. Es en 2021 cuando desarrolla esa actividad y la agencia tributaria detecta ese fraude, lo que hace saltar las alarmas, investigar todo lo concerniente a Masterman SL a raíz de la presentación del impuesto de sociedades de 2022. En noviembre de 2022, la agencia tributaria observa que Alberto González Amador ha presentado una declaración a devolver de casi 3.000 euros por la actividad de Masterman, cuando factura centenares de euros y realiza esa actividad inspectora que concluye en esta denuncia ante la agencia tributaria por esa parte de Masterman SL. Recordar que en 2021 ya son pareja, son fotografiados juntos Alberto González Amador, Isabel Díaz Ayuso, e incluso, como contó la cadena SER, en verano de 2021 se van juntos de vacaciones a Croacia y Grecia. Campos, gracias. A ti, buenos días. Bueno, el argumento que ha utilizado siempre, al margen de las mentiras, que era Hacienda quien le debía dinero a él, pero bueno, el argumento que ha utilizado siempre la presidenta de la Comunidad de Madrid es que esto era un tema que afectaba a un ciudadano particular y que además era todo un Estado, todas las fuerzas del Estado en contra de ella para buscarle algo a su pareja. Y el hecho es que también se le imputa por corrupción y por administración desleal en esta segunda pieza. No sé cuáles pueden ser ahora, Víctor, los argumentos de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, no lo sé. Desde luego no sabemos nada, pero esto no parece una cacería contra un político, sino más bien parece piratería, pero no por parte de los medios, ¿no? Lo que estamos viendo. A ver, dos cosas en estas situaciones. En primer lugar, presunción de inocencia para el acusado. En segundo lugar, respeto a la acción del juez, ya se impute al novio de Ayuso o al fiscal general de Estado o a quien sea. En segundo lugar, no parece una sorpresa con los tejemanejes que hemos descubierto estos meses, pues era difícil pensar que todo era legal, sino más bien parecía que podía haber una maraña de sociedades para tapar realmente acciones ilegales, pero no lo sabemos. Y aunque no lo sepamos, sí que es cierto pues que hay sospechas de muchos delitos: corrupción en negocios, administración desleal, delito fiscal y falsedad en documentos, en distintas causas. Yo no soy un experto, pero si alguien me presenta pues que supuestamente pues hay un testaferro en México, una docena de sociedades y empresas pantalla, supuestas facturas por gastos que no sucedieron. A ver, yo no sé si hay fuego, pero desde luego hay un humo espeso y diría algo que huele casi mal. Pestilente, efectivamente, huele mal, efectivamente. Y además no solo es una institución, son muchas instituciones. Es la jueza ahora, ha sido la fiscalía un poco antes, fue la agencia tributaria un poco antes también, cuando dijo que no había prueba de que algunos de los trabajos por los que González Amador presentó las facturas pues existieran. Entonces yo creo que sí que hay muchas sospechas, hay que ser yo creo que muy cauto en estos momentos, pero yo creo que efectivamente esto pues no va en la buena dirección para Ayuso, ¿no? Elisa. Sí, yo también, una cosa, bueno, es que justo estaba preguntando antes, Gonzalo, si era normal estos plazos. Claro, los tiempos, los Gonzalo, tiempos. antes para que los oyentes lo sepan, antes de empezar, los tiempos preguntaba procesales. Gonzalo a la experta que es aquí, Elisa, bueno, en la pretertulia. Experta, en fin. Pero pero claro, ahora cuando digo, efectivamente, está la pieza principal, que digamos es la fácil, entre comillas, porque él estaba dispuesto a llegar a una conformidad, por tanto, digamos, pues bueno, esto no hace falta mucho más, ¿no? Pero luego estaba efectivamente esta pieza separada, que es la que ha debido llevar más tiempo y que es la que ahora se concreta con esta, cita como imputado, que eso es lo que puede haber ocurrido, porque claro, digamos, en la otra parte era, como digo, la que iba directa y había que investigar más. Y también algo que me interesa recalcar, más allá de lo que ha dicho Víctor, totalmente de acuerdo, y esto tiene mala pinta, pero bueno, ya se verá, que es que, curiosamente, aquí las acusaciones populares son los dos partidos, cuando sabemos que se presentó hace poquito una proposición de ley para decir que esto de las acusaciones para acabar populares... con las acusaciones populares. Entonces digo, que esto llama un poquito la atención porque parece que quieres acabar con las acusaciones populares que no son las tuyas, para entendernos, ¿no? Que a mí no me parece, o sea, yo soy defensora de la acusación popular, pero que me ha llamado la atención, que por otra parte el juez, lógicamente, la jueza lo ha admitido, me llama también la atención. Y luego, con respecto a, digamos, los indicios, pues hombre, hay indicios, está claro, parece esto así a priori y sin saber mucho, que efectivamente tiene mala pinta, pero también querría llamar la atención sobre algo que habéis comentado. Yo creo que es la propia presidenta de la Comunidad de Madrid o su jefe de gabinete, Beto
todo saber quién convierte algo que en principio hubiera sido efectivamente algo particular, porque por mucho que sea tu pareja, los delitos no se cometen en pandilla, se cometen por quien sea, se convirtió en algo político precisamente porque ella dijo, oiga, es que vienen a por mí, esto es un ataque político y tal. Y claro, eso es lo que ha, digamos, puesto esto en el foco, ha enmarañado todo el debate y probablemente ha perjudicado a esta persona, desde mi punto de vista. Sí, exactamente. Yo estaba pensando en lo mismo porque es además recurrente en la estrategia de Isabel Díaz Ayuso. Cuando recibe un reproche, moviliza tantos recursos discursivos e incluso institucionales para defenderse, para crear una verdad alternativa, que por lo tanto el reproche inicial se multiplica. Es el reproche sobre el hecho primigenio y el reproche por toda la estrategia que ha utilizado para ocultarlo, ¿no? Claro, en el caso inicial podríamos decir, bueno, sí, efectivamente es una cuestión relativamente particular, podemos hablar de la incongruencia que esto conlleva respecto a su discurso y el estándar ético que exige a sus rivales políticos. Hace no mucho el ministro Grande Marlaska, recuerdo que en una locución en el Parlamento planteaba un contrafáctico, ¿no? Imagínense que mi pareja se hubiese beneficiado en medio de la pandemia. Y la verdad es que era efectivo, porque generaba un cierto estupor pensar en lo que podría haber pasado si eso llega a acontecer, doble ¿no? rasero, esto se llama doble rasero. Claro, Exacto. Entonces, esto ya es un primer efecto, ¿no? O sea, ya el hecho de tener una connivencia con un trato, en fin, fraudulento, presuntamente fraudulento como este, ya implica una reflexión acerca de, bueno, cuál es su responsabilidad o cuál es su debida reacción, ¿no? Pero es que encima ha movilizado muchos recursos institucionales. No olvidemos que aunque no movilices a tu abogado, el abogado de la Comunidad de Madrid o abogados, digamos, funcionarios, estás utilizando todos los medios públicos para crear un discurso alternativo, para generar presión a través de medios de comunicación. Ocurre mucho con Díaz Ayuso. Ella confunde la libertad de expresión con la libertad de expresión de las élites y de quienes están en el poder. La libertad de expresión está ahí para proteger a quienes precisamente no tienen acceso a grandes tribunas, pero ella tiene acceso a televisiones públicas, a ruedas de prensa, a campañas de difusión de información tremendas. Y es con esto con el que ella ha creado la idea de que todo esto en realidad no tenía una base imputable, sino que sencillamente era una persecución política a su persona, ¿no? Y esto es muy grave, y por lo tanto no podemos abstraernos de la politización de este Y no hecho. solo los recursos mediáticos con la televisión pública, sobre todo con Telemadrid, sino también la utilización de los pseudomedios favorables a ella, pero también el recurso institucional de su jefe de gabinete. Exacto. Que es alguien que, digamos, tiene un sueldo que se paga con dinero público y que ha utilizado todos los medios también a su alcance para generar este discurso en contra de esa campaña en contra de Isabel Díaz Ayuso. Sí, y yo totalmente... Voy contigo, Víctor, ahora. Sí, creo que lo que ha dicho Gonzalo es muy importante, ¿no? Es decir, es que tú movilizas recursos que son públicos, que son de todos, recursos institucionales, de un tipo o de otro, para, digamos, sostener un relato que, insisto, yo sigo pensando que por mucho que sea tu pareja, esto es un caso de un señor que tendrá que utilizar, lógicamente, pues sus abogados, su defensa, los medios que tenga a su disposición, pero no los medios institucionales de la Comunidad de Madrid. Y eso sí que creo que es algo que debería recalcarse, porque además has dicho una cosa, es que las instituciones no tienen derecho a la libertad de expresión. Eso son las personas, incluso personas jurídicas. Las instituciones están para otra cosa y las instituciones son de todo. Y sí que creo que es ella la que, digamos, ha seguido una estrategia de transformar, insisto, un caso que será de su pareja, pero bueno, que es un señor que tiene problemas judiciales y él tendrá que ver cómo lo soluciona, en un caso político, habiendo movilizado efectivamente recursos institucionales que son de todos, y eso sí me parece muy grave y que además creo que es totalmente contraproducente para la defensa en particular de esta persona en vía procesal. Creo que no le ha ayudado nada. Eso ya es mi opinión. Sí, yo creo que por un lado la estrategia mediática de Ayuso ha funcionado, y es cierto que, por ejemplo, si nos comparamos con los ciudadanos de otras regiones españolas o de otras regiones europeas, ha conseguido, gracias pues a los medios de comunicación y a la propaganda o los mensajes institucionales de Ayuso, que los ciudadanos madrileños mejoren su valoración de los servicios públicos post-pandemia, sobre todo en educación, pero también en sanidad o incluso en la lucha contra la corrupción y la transparencia. Lo ha conseguido. Y esto es verdad, existe una cierta popularidad y una cierta valoración positiva de esos servicios. Pero yo creo que, por otro lado, esto va a suponer un desgaste político para Ayuso, este caso, independientemente de dónde aterrice y cómo aterrice y qué tipo de condena, si hay condena, si se prueba que hay delito o no. Y yo creo que va a suponer un desgaste político, no tanto por presión de Génova,
Génova yo creo que no puede presionar mucho y no, lo siento mucho, pero no creo que puedan presionar mucho y con mucho cariño os lo digo. Pero en segundo lugar, sobre todo, porque yo creo que por la propia autocontención o los propios límites o los propios cuestionamientos que va a tener Ayuso, porque yo creo que la opinión pública esto va a permear y no va a ser positivo para la imagen de Ayuso fuera sobre todo de la M30 y fuera de Madrid, porque yo creo que la opinión pública española es bastante sensata. Es verdad que ha conseguido Ayuso un apoyo popular muy importante en la desaprobación generalizada de la filtración del expediente de su novio por parte de la Fiscalía. Como señala una encuesta, creo que del español, el 75% de los españoles desaprueba esa filtración. Lo ha conseguido, pero es que de la misma manera, en el caso de que se probaran delitos de corrupción, los españoles somos bastante duros contra los políticos involucrados en casos de corrupción. No solo los jueces condenan mucho a nuestros políticos en comparación con los políticos de otros países, sino que la opinión pública española es bastante severa. Yo creo que eso va a lastrar su carrera política. Ella es consciente. Yo creo que se puede de alguna manera vislumbrar o detectar esas dudas, esas incertidumbres sobre su propia carrera en las declaraciones que ha tenido a lo largo de los últimos meses, comparadas con la pandemia, mucho más moderadas, sí que con un punto de agresividad y de molestia, pero yo creo que con menos ambición para alcanzar el liderazgo del Partido Popular a nivel nacional. Claro, exacto, afectaría más a su proyección a nivel nacional que dentro de Madrid. Gonzalo, ¿ibas a decir algo? Sí, estoy de acuerdo y pienso en cómo el discurso contra la corrupción es algo muy común y que incluso se detona en conversaciones acerca de política cuando no viene a cuento, cuando no hay verdaderamente casos de corrupción. No, la idea de que nuestros políticos es que siempre se lo llevan crudo, es que siempre buscan sus beneficios. Ese discurso incluso que a veces utiliza el PP de un modo muy abstracto, ¿no? Cuando dice es que el Estado va a aumentar impuestos para su propio beneficio, como si la política fuese un intento de beneficiarse económicamente de una manera u otra, ¿no? Es verdad que hay una desaprobación sobre eso y sin embargo hay una cierta tolerancia a la picaresca empresarial. Yo creo que eso también existe. De tal manera que no se percibe igual la corrupción de un político que la corrupción de un empresario que, bueno, como todos, hace lo posible por incrementar su tasa de beneficio. A ver, obviamente, si se explica esto a todos los particulares van a desaprobarlo. Yo creo que esto es así. Pero me parece que en el imaginario, o quizás es un imaginario madrileño, esto opera y yo creo que Isabel Díaz Ayuso, a su manera y con su o Miguel Ángel Rodríguez o quien sea, sabe manejarlo, ¿no? Esta es una persona que, bueno, tenía sus actividades empresariales, bueno, quizás se le fue la mano, pero parece que hay una cierta connivencia con este tipo de tratos. Como todos lo hacen, bueno, ¿por qué a él en particular? Algo de esto hay, ¿no? Para matizar un poco la opinión de... Yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hay dos cosas que creo que son importantes. Primero, en un contexto de polarización, es difícil que te pase factura de los tuyos, la corrupción o lo que sea. ¿Por qué? Porque siempre será preferible esto que el otro. Y esto en los dos sentidos, O sea, que da igual. Y luego, lo que dices es totalmente cierto. Hay una idea de cierta normalización social, y no creo que solo dentro de la M30, podemos hablar de Cataluña, podemos hablar de Valencia, en fin, que no, esto no es la M30, donde esto se considera dentro de lo normal para hacer negocios. Y desde luego durante la pandemia se consideraba que, oye, el que podía acceder a un, digamos, alto cargo para venderle mascarillas, que no se sabía muy bien de dónde había sacado, y esto se consideraba normal, Y ojo con eso, porque efectivamente yo no estoy tan de acuerdo, Víctor, con que la opinión pública sea muy sensible con esto. Víctor, y cierro contigo, Víctor. Yo creo que Gonzalo ha dado con la clave. Yo creo que la cuestión será cómo va a pasar a la historia reciente de España el caso del novio de Ayuso y a la opinión pública, ¿no? Es decir, va a pasar como un emprendedor casi víctima de las regulaciones excesivas de la burocracia, como una especie de pequeño Elon Musk castizo, o va a pasar como un caso de corrupción. Y yo creo que esa va a ser la clave. Yo creo que en España todavía ese mensaje, digamos, del emprendedor, que es verdad que hay cierta picaresca, pero todavía del emprendedor como Musk, que es lo que ha upado a Musk y a los republicanos, esta idea, estamos oprimidos por un Estado, queremos hacer los negocios, queremos un mundo transaccional en que no se intrometa a nadie en lo que nosotros hacemos, queremos enriquecernos en libertad. Creo que todavía no ha llegado con la suficiente fuerza, pero es verdad que el poder mediático que tiene Ayuso es importante, ya lo veremos. Veremos, a ver qué. En cualquier caso, es la noticia que la cadena SER les ha adelantado a las 8 de la mañana. Imputación del novio de Isabel Díaz Ayuso, de Alberto González Amador, en esa pieza separada en la que se le atribuyen los delitos de administración desleal y corrupción. El Abierto. SER Podcast. En
el Abierto Gonzalo Velasco, Elisa de la Nuez y Víctor Lapuente. A las 9 de la mañana empieza la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Veremos si sale en alguna de las intervenciones esta nueva imputación que hemos conocido del novio de la presidenta madrileña, de Isabel Díaz Ayuso, y a ver si sale también, que seguramente que sí, el acuerdo que ayer, más o menos a esta hora, les estábamos contando aquí en el Abierto, el acuerdo entre Gobierno y Junts, que va a permitir la reforma de la ley de extranjería, y a partir de ahí se van a fijar los criterios para reubicar a los menores en todo el país. Y hechos los números, bueno, aparece la oposición de Vox, esa es evidente, y también oposición de parte del Partido Popular. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Pero a pesar de esa oposición, el Gobierno confirma en que no hay margen para la rebeldía que pretenden y que ya han anunciado algunas comunidades del Partido Popular, entre ellas Madrid. Estábamos hablando ahora de ella. Recuerda al Ejecutivo, de todas formas, que estamos hablando de una ley y que eso significa que todas las comunidades tienen que cumplirla. Sí, en eso insisten en la Moncloa, en que el pacto es de obligado cumplimiento para todos los territorios. El Ejecutivo no quiere ponerse todavía en ese escenario, en el de que haya autonomías rebeldes que no acaten ni apliquen la norma, porque esa colaboración con el Gobierno central es imprescindible, por ejemplo, para recabar los datos que permitan poner en marcha el mecanismo y tener una fotografía real de cuántos menores no acompañados hay en España. Lo que asumen en la Moncloa es que el PP va a dar la batalla política y algunos de sus presidentes y presidentas también la judicial, pero hay cierta tranquilidad porque recuerdan que los recursos, al no interponerlos el Gobierno, no paralizarán la vigencia de una reforma que el PSOE ha negociado durante meses. Fue Junts quien junto al PP la tumbó en julio del año pasado y es quien va a permitir ahora su aprobación. Ha habido conversaciones durante estas semanas para garantizar que el decreto, después de aprobarse en el Consejo de Ministros, tendría los votos en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo apela a los de Feijóo. Se pregunta por qué el PP rechaza hoy lo que hace menos de un año sí aceptó, y lo vincula, lo hacía el ministro Torres, al acercamiento a Vox en las últimas semanas. Pero un partido que se define de Estado, ¿cómo se puede borrar de una solución estructural, permanente, para el actual gobierno y los gobiernos futuros, que hagan que la respuesta migratoria no tenga en unos territorios una situación de mejora frente a otros exclusivamente porque están más cerca del continente africano? Eso sí que es romper el país. El Gobierno ha dejado una vez más que sean los de Puigdemont los primeros en explicar el acuerdo. Lo hicieron también tras acordar esa delegación de competencias en materia de inmigración. Han sido los de Junts los primeros en fijar el marco de debate de la propuesta, y lo que han aprovechado es para alimentar la confrontación entre Cataluña, que tendrá que acoger a unos 30 menores, y Madrid, que se hará cargo de 700. A pesar del acuerdo del firmado ayer y del que se firmó hace unos días para delegar las competencias en materia de inmigración, desde Junts dicen que la negociación de los presupuestos no está más cerca. Lo acaba de reconocer en Aquí Catalunya la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras. Mira, també et diré una coseta. Tampoc ens han posat a sobre la taula la carpeta dels pressupostos. És veritat que jo veig molt difícil, si no impossible, que n'hi hagin aquestes alçades. Però cada negociació és tan complicada que una negociació de pressupostos. Dice Míriam Nogueras, Ángeles, que todavía no se ha puesto sobre la mesa la carpeta de los presupuestos, pero que esa negociación es prácticamente imposible a pesar de los acuerdos y de las cesiones que está haciendo el Gobierno en las últimas semanas a Junts. Guille, gracias. Hasta luego. Es cierto que es un nuevo acuerdo, una nueva cesión a Junts per Catalunya. Luego conoceremos los detalles, la oposición casi varón por varón del Partido Popular, y también en base a qué se hacen los números del reparto de la reubicación, de los migrantes, porque es verdad que los números así a brocha gorda corresponde reubicar a más migrantes a Madrid y los que menos a Cataluña, pero todo esto tiene una explicación que vamos a explicar después, y también la oposición de los varones del Partido Popular, que aquí también hay diferencias, evidentemente. No opina lo mismo el Partido Popular en Canarias, que llevaba mucho tiempo pidiendo que esto fuera posible, y lo mismo que el presidente de Ceuta o el presidente de Melilla, que otras comunidades autónomas, como es el caso de Madrid o como es el caso de Valencia, que además acaba de cerrar un acuerdo con la ultraderecha para la aprobación de los presupuestos. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa. A la vuelta iremos a la sesión de control, porque tanto la imputación del novio de Ayuso como lo que estamos contando ahora es muy posible que esté presente, y continuamos con el análisis de todo esto.
mucho barullo. Como pueden escuchar en el Congreso de los Diputados, en muy poquito tiempo va a empezar la sesión de control al Gobierno. De hecho, ya está el presidente del Gobierno sentado en su escaño y también ya ocupando su puesto el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que son los que inician siempre esta sesión de control. El vicepresidente de la Cámara es quien preside ahora mismo este pleno, que va a empezar con las preguntas que las diferentes fuerzas políticas le formulan al Gobierno. Además, con estas cuestiones de fondo y con la que acabamos de conocer, que es esa nueva imputación para el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el reparto, la reubicación de los migrantes y el pacto en Valencia entre el Partido Popular y la ultraderecha. Conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas, en primer lugar, dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, señor presidente. Señor Sánchez, este fin de semana hemos sido informados, primero por un diario francés, luego por la mayoría de los diarios españoles, de que su ministro de Transformación Digital y su presidente de Telefónica se reunieron en París con una empresa para influir a su favor en el accionariado de un grupo de comunicación español. En nombre de muchos ciudadanos, la pregunta es muy sencilla. ¿Estaba usted al tanto? Muchas gracias. Esta es la pregunta que hace referencia a este grupo de comunicación, al Grupo PISA y a esa reunión que mantuvo el ministro Óscar López en París con un grupo empresarial. Gracias, señor presidente. Señoría, usted me pregunta por cuándo vamos a comparecer e informar a la Cámara sobre un debate sustantivo, que es el debate sobre la seguridad y la defensa en nuestro país. Y yo lo voy a responder. Yo no tengo ningún problema, señoría, en comparecer cuantas veces haga falta en esta Cámara para informar a los españoles y a sus representantes. Fíjese, señoría, en 6 años y 9 meses que llevo al frente del Gobierno he comparecido en 34 ocasiones. En 34 soy el presidente del Gobierno que más ha comparecido ante las Cortes Generales de la historia de la democracia. Por cierto, años luz de usted, que como presidente de la Xunta de Galicia en 13 años al frente de la Xunta solamente he comparecido 10 veces en el Parlamento gallego. Bueno, sí, vayamos a la cuestión, señoría. Mire, no sé si se habrá enterado, durante estos últimos 7 años el Gobierno de España ha aumentado en 10.000 millones de euros el presupuesto en defensa. Hemos aumentado en 120.000 millones de euros el presupuesto social y hemos aumentado en 30.000 millones de euros la transición ecológica, todos los recursos destinados a la transición ecológica. Y todo eso con una política fiscal responsable. Hemos reducido el déficit público, hemos reducido la deuda pública y estamos liderando el crecimiento económico en Europa y también las tasas de creación de empleo. ¿Cuál es la cuestión, señorías, cuando hablamos del presupuesto en defensa? ¿Cuándo se comprometió por parte de España el 2% del Producto Interior Bruto? Eso fue en el año 2014, con el señor Rajoy como presidente del Gobierno. En 2018, cuando yo llegué al Gobierno, el presupuesto en defensa estaba en el 0,9% del Producto Interior Bruto, es decir, a años luz de llegar al 2%. Y eso es lo que pasa con el PP cuando gobiernan, que ustedes prometen, pero luego incumplen. Y gracias a la política económica de este Gobierno, hoy España está en condiciones de cumplir aquello que ustedes comprometieron. Ha respondido el presidente del Gobierno a la pregunta que había registrado el PP y no a la pregunta que le ha hecho directamente el líder de la oposición. Vamos a ver si sigue por el mismo camino Alberto Núñez Feijóo. Señor Sánchez, usted miente hasta en la formulación de la pregunta que yo le hago. La leo. ¿Va a ofrecer información que le demandan los españoles? Y usted me dice que le he preguntado sobre defensa. Oiga, pero es que usted no cuenta una verdad ni a la Cámara, señoría. Es una cosa absolutamente sorprendente. Mire, otra vez no responde si usted estaba al tanto de este atropello. Con lo que le gusta a usted controlarlo todo, ¿ya es mala suerte que no se entera de nada de lo que ocurre a su alrededor? ¿Tampoco estaba al tanto de lo que hacía Ábalos ni de lo que hace su hermano? ¿Tampoco está al tanto de lo que hace el fiscal general ni de lo que pasa en su casa? Mire, hace 3 días el presidente del país tuvo que recordarle que usted no puede comportarse como un dictador. Desde luego no se puede decir que este periódico no le conozca bien. Y el diario británico The Times ayer recogía la comparación de usted con el general Franco, con el dictador Franco. Mire, usted se gastó 2.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles en controlar Telefónica y parece ser que la usa para extorsionar a los medios de comunicación.
Ahora, con el contexto internacional más complicado en décadas, lleva semanas dedicado más tiempo a la guerra deprisa que a la guerra de Ucrania. Por eso yo le pido algo muy importante, señoría. Mire, no le haga también un daño irreparable a la compañía telefónica. No juegue con una empresa cotizada. No juegue con una empresa estratégica. No juegue con una multinacional española. No juegue con 1 millón de accionistas. No juegue con más de 100.000 empleos. El dinero de los españoles no está ni para comprar empresas privadas, ni para comprar gobiernos, ni para controlar medios de comunicación. ¿Sabe una cosa, señor presidente? Usted tiene miedo a la verdad, tiene miedo a la libertad. Usted quiere controlar la información pública porque ha perdido la... Muchas gracias, señor. Se refería el líder de la oposición cuando hablaba del presidente del periódico El País a una tribuna que escribió el presidente del periódico, Josep Orgulian, en defensa de la independencia de este grupo, del Grupo Prisa. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Me alegro, señor Feijóo, que si usted se dé por enterado de la política de la defensa y la seguridad de este Gobierno. Le diré una cosa. Usted, señor Feijóo, pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Sí. Usted elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha. Sí. En Valencia. Sacando a un territorio que ha sufrido las consecuencias de la dana del Pacto Verde. Usted llegó al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso y pretende mantenerse tapando la negligencia del señor Mazón. Lamentable. Y un día más, la sesión de control, el diálogo entre el jefe del gobierno y el líder de la oposición se convierte en un diálogo que no sirve de nada, porque uno pregunta por una cosa, el otro responde por otra, la réplica va por un camino y la contrarréplica va por otro. Además, sin ningún nexo. Sin ningún nexo. No hay... O sea, tú pregúntame lo que quieras, que si manzanas traigo. Que también es verdad que la pregunta que formula, que también es de actualidad, la pregunta que formula el líder de la oposición no es la que tiene registrada. Y vamos a escuchar a ver si en este caso tiene que ver con la reubicación de los migrantes, la pregunta que le formula Señor Sánchez, hemos visto Santiago en Abascal las consecuencias de la política migratoria de su gobierno y de todas las fuerzas parlamentarias, salvo Vox. Y la pregunta es si están dispuestos a seguir imponiendo este modelo a todos los españoles. Lo pregunto porque ese modelo es la Sharia, es la ley islámica. Ese modelo es la destrucción de la seguridad de las mujeres, que desde que usted llegó al poder han visto cómo han aumentado el número de violaciones. Se ha visto también cómo cada vez más mujeres son obligadas a vestir prendas religiosas en España. Ese modelo es la destrucción de todo un pueblo, de sal para lograr que a un imán radical se le dé una vivienda social. Ese modelo es el de sacar a los españoles el dinero del bolsillo para que lo paguen ellos, cuando los españoles con el bolsillo no pueden a veces ni acceder a una vivienda para sus hijos. Y es evidentemente su modelo porque los energúmenos que destruyeron Sal la semana pasada coreaban su nombre, señor Sánchez. Decían, muy bien Pedro Sánchez, aplaudían a Pedro Sánchez. ¿Está usted dispuesto a la islamización de España con tal de que le aplaudan? Es una pregunta retórica porque es evidente que usted está dispuesto a todo, como ha demostrado esta semana pactando con sus socios chantajistas del Partido Nacionalista Vasco y de Junts el reparto de la inmigración ilegal, de los menas, es decir, de la inseguridad y de la ruina por toda España, salvo en Cataluña y en el País Vasco. Qué vergüenza, señor Sánchez, qué vergüenza lo que usted está dispuesto a hacer. Pero los problemas no se reparten, los problemas se resuelven y se evitan, protegiendo nuestras fronteras, devolviendo inmediatamente a quienes entran ilegalmente en nuestro país, es decir, con billete de vuelta, y devolviendo a los niños con sus padres, en vez de tenerlos aquí hacinados, participando y manteniendo un secuestro institucionalizado hace tanto tiempo de niños, de menores que debían estar en sus países con sus padres, señor Sánchez. Nosotros nos fuimos de los gobiernos que teníamos con el Partido Popular porque pactaron con ustedes el reparto de la inmigración y de la ruina y de la inseguridad por toda España. Se rieron mucho porque eran solo 110, decían que Vox exageraba. Dijimos que serían muchos mal. Ahora son 4.400. Pronto serán 400.000, porque este es su modelo, la promoción de la inmigración ilegal. Su modelo es que los inmigrantes ilegales y los ocupas radicales tengan vivienda social, ayudas sociales, estén alojados en hoteles, mientras los españoles no pueden acceder a una vivienda, no pueden llegar a final de mes. Ese es el modelo que ustedes promueven, y no critique tanto al PP porque es el modelo que ustedes imponen ambos de la mano de la señora von der Leyen y que solo trae inseguridad a las calles, inseguridad para las mujeres, colapso de la atención sanitaria y de los servicios sociales. Nosotros lo desmontaremos, no tenga ninguna duda, señor Sánchez. No hay ninguna novedad en el discurso anti-inmigración de Santiago Abascal.
basado en todas las mentiras que utiliza la ultraderecha en su discurso anti-inmigración, que por cierto compra, por ejemplo, el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Vamos a ver cuál es la respuesta del presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, le escucho y pienso, pero ¿cuánto odio destila usted con los extranjeros que viven en España y trabajan y contribuyen al crecimiento económico de nuestro país? ¿Y qué admiración profesa usted a los oligarcas que trabajan desde fuera para destruir Europa y contra los intereses de España? Porque, señoría, lo que amenaza la prosperidad de España y de Europa no es la inmigración, son los aranceles al campo, a la industria, ante los que usted calla. Lo que amenaza la democracia de nuestro país no es la migración, lo que amenaza la democracia de nuestro país son esos tecno-oligarcas a los cuales usted pone la alfombra roja y que trabajan para usted expandiendo odio en las redes sociales. Lo que amenaza a nuestra sociedad, a nuestra convivencia, no son los inmigrantes, son gobiernos como el de Orbán, que ayer lo que ha hecho ha sido prohibir manifestaciones de los colectivos LGTBI en Hungría, o lo que hacen ustedes, banalizando y negando la violencia de género. Lo que amenaza nuestra seguridad no es la inmigración. Lo que amenaza nuestra inseguridad son los gobiernos negacionistas, como el que usted está apoyando en Valencia, que niegan la evidencia científica, el asesoramiento técnico y amplifican el drama de catástrofes de emergencias climáticas como las que hemos vivido en Valencia el pasado mes de octubre. La verdadera amenaza, señoría, para Europa y para España es esa internacional ultraderechista que trabaja desde fuera por destruir Europa desde dentro y cuya sucursal en España es usted y su partido. Da la sensación que han agotado su tiempo, que es algo que suele ocurrir en las preguntas parlamentarias de Abascal con Sánchez. Siempre son dos monólogos. Hacemos una pausa y seguimos. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Gonzalo Velasco, Elisa de la Nuez y Víctor Lapuente hemos estado haciendo cábalas sobre lo que iba a planear en esta sesión de control, los asuntos de los que hablarían el líder de la oposición y el presidente del gobierno, pero al final ha ido por otros derroteros y a los oyentes de la SER hay que explicárselo. Ha preguntado Alberto Núñez Feijóo por una reunión que mantuvo un ministro de este gobierno, Óscar López, acompañado del presidente de Telefónica, con un grupo empresarial en Francia. Según informó un semanario francés, Le Point, era un encuentro para intentar modificar el accionariado del grupo Prisa con la intención de descabalgar al actual presidente. Josep Oughourlian fue preguntado ya en un programa de televisión en La Sexta el presidente por esta reunión. Él habló de una casualidad, que él había mantenido muchas reuniones con muchos empresarios en el marco de la cumbre a la que asistió en París, y que sí, es verdad, se encontró con esos empresarios como se había encontrado con muchos otros. Y después ha hecho referencia también a una tribuna del presidente del grupo Prisa, presidente del país, Josep Oughourlian, defendiendo la independencia, con lo que siempre estaremos a favor en la defensa de la independencia. Este es el contexto, este es el marco que yo creo que los oyentes de la SER tienen que conocer para entender por qué aquello que nosotros nos pensábamos no ha sido, y nos pensábamos que preguntarían o que hablarían del novio de Isabel Díaz Ayuso, de la imputación, que hablarían de la reubicación de los migrantes, de los pactos con la ultraderecha, y esto ha desaparecido al menos del inicio de la sesión de control. Vamos a ver qué pasa ahora cuando haya preguntas al resto de ministros y a los vicepresidentes. Nosotros vamos a seguir con el tema que teníamos sobre la mesa, que era el tema del acuerdo del gobierno con Junts para la reubicación de los menores migrantes. Ese acuerdo contra el que están la mayoría de los varones del Partido Popular, con algunas diferencias, más que diferencias son matices, y evidentemente, como les decía antes de irnos a la publicidad, dependiendo de qué baronía es, de qué comunidad está al frente cada uno de los varones del Partido Popular. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Pues claro, hay que distinguir los populares de Canarias y los de Ceuta, que son los que ahora gestionan este asunto más de cerca, sí defienden este acuerdo, pero luego está en el extremo contrario Madrid, que quiere ir a los tribunales y que dice además que los menores que le envíen los reubicará a todos en Fuenlabrada. En Fuenlabrada gobierna el Partido Socialista, o también está en contra Aragón, que también anuncia un recurso judicial. Sí, hay distintos grados de oposición. Lo que ha hecho en realidad Génova ha sido seguir
seguir la línea que marcó Carlos Mazón y Vox, el rechazo total a la reubicación de los niños y niñas migrantes. Mazón dijo que no iba a aceptar ni un solo menor más y Génova más o menos lo mismo, aunque añade algo más. Si el Gobierno no pone medios ni financia la acogida de estos menores, las autonomías del Partido Popular no podrán colaborar en Añade esa coletilla de si no hay fondos o recursos suficientes. En esto están de acuerdo casi todos los varones. Repiten eso de que este decreto es un chantaje, que no puede ser que sea Puigdemont el que tome decisiones sobre la política migratoria de España, que lo que hace el Gobierno es mercadear con los niños. No sería humano ni me parece solidario que mañana me manden migrantes, que es que aquí los mandan como los paquetes de Amazon. Son varios los dirigentes del PP que repiten ese argumento. Juanma Moreno, al que escuchábamos, Alfonso Rueda, pero hay alguno que se sale del carril y va más allá. Ayuso, como decías, como suele ser habitual, dice que recurrirá a los tribunales y a las instituciones europeas, aunque no dice alegando qué exactamente. A la presidenta madrileña se suma además Azcón en Aragón. Vamos a recurrir ese decreto. Va a haber una oposición frontal. Pero hay varones que no están de acuerdo con esto. La posición del PP cambia radicalmente en las comunidades fronterizas, a las que llegan más niños y adolescentes. En Ceuta apoyan el decreto, recuerdan que hoy son ellos los que están saturados, pero que mañana puede ser otra comunidad. Y lo mismo sucede en Canarias, que ha peleado para sacar adelante esta reforma. Celebramos que por fin, que una vez por todas, se vaya a producir este reparto de menores migrantes. Allí el PP, que gobierna con Fernando Clavijo, insiste en que el acuerdo es bueno y no entra a valorar lo que digan o hagan otras comunidades gobernadas por el mismo partido. Sara, gracias. Gracias, hasta luego. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Y vamos con la letra pequeña, sobre todo, Nico, para intentar entender, la reclamación que hacen las comunidades del Partido Popular es que a ellos les tocan muchos menores migrantes y que a Cataluña les tocan muy pocos. Pero hay unos criterios, ¿no?, para la reubicación, para que los números son los que son. Sí, claro, y el primero es el de la población, de la comunidad de destino, que es el criterio que más se tiene en cuenta. El 50% para hacer esos cálculos de distribución, pero en total son 8 los criterios establecidos para ponderar la reubicación de los niños. También se tiene en cuenta, Ángel, la renta per cápita, el paro o la dimensión del número de plazas estructurales que ya tenía cada comunidad antes de este reparto y que contará un 10% para ese cálculo. Es decir, la mayoría de estos criterios de reparto ya fueron acordados, recordemos, con las comunidades del PP en la conferencia sectorial del año 2022 y ahora se introducen 3 nuevos criterios, entre ellos este de la planta de acogida de cada comunidad, que hace que Cataluña sea solo por detrás de Melilla la región donde menos niños irán, apenas una treintena, sobre todo porque Cataluña tiene casi el 25% de todas las plazas de acogida de menores en España y Madrid solo el 10%, y a la baja. Así, echando mano de esa especie de fórmula matemática a la que ha tenido que llegarse por la falta de voluntad política, con la estimación de 4.400 menores a trasladar que hacía el Gobierno con datos de 31 de diciembre, algo que va a bajar, dicen desde el Gobierno, con los datos que se van a actualizar a 31 de marzo, Madrid y Andalucía serían los destinatarios de un 18% de cada uno de estos niños y niñas y la Comunidad Valenciana de un 11%. Es decir, estas 3 regiones, por tamaño de población, economía y porque tienen un déficit en el número de plazas, van a recibir casi el 50% de los niños desde Canarias y desde Ceuta. Y no se pueden oponer a la aplicación de la ley, como recuerda la ministra, que ahora tendrá que volver a sentarse con las comunidades y formular estos datos definitivos. Ira Rego. La propuesta se llevaría a una conferencia sectorial. Evidentemente, como hablamos de un real decreto, en caso de que la conferencia sectorial pues no se apruebe por mayoría absoluta, que es un poco el mecanismo hasta ahora que ha funcionado en las conferencias sectoriales, igualmente sería de obligado cumplimiento, pero evidentemente va a haber un debate, se va a trasladar a la conferencia sectorial. Una fórmula a la que ha tenido que llegarse porque todos los mecanismos voluntarios de acogida no se cumplen o lo hacen de manera insuficiente. Muchas regiones se comprometen cuando se sientan a acoger y después no llevan a un solo niño, desde Canarias o desde Ceuta, como recordaba la propia ministra Rego con estos datos. No ha sido posible porque el mecanismo voluntario de cooperación no ha funcionado entre las comunidades autónomas. De hecho, los datos que tenemos ahora mismo es que deberían haber sido trasladados desde el año 22 hasta el año 25 1.000 niños a lo largo de estos 3 años y solamente se han cumplido el 52% de los traslados de esos niños de manera voluntaria. Recordemos, este Real Decreto, Ángel, fija un año de plazo máximo para hacer estos traslados pendientes y, por otro lado, una vez que se apruebe la ley y los criterios, cada vez que llega un niño a una comunidad del sur que triplique su capacidad de acogida, ese menor será trasladado en apenas 15 días
a otra región con plazas libres. Nico, gracias. Hasta luego. Claro, aquí hay dos cuestiones, Gonzalo, que yo creo que contaminan el debate. El primero, que es un acuerdo con Junts, que es otro acuerdo con Junts y que además el gobierno vuelve a hacer lo que ha hecho después de otros acuerdos con Junts, que es darle a Junts la posibilidad de ser ellos quienes lo expliquen, no el gobierno. Contamina esto, contamina también los acuerdos, por ejemplo en Valencia, con la ultraderecha y el discurso de la ultraderecha, al que no le hace frente el Partido Popular, y todo esto contamina un debate que es la reubicación. Estamos hablando de poco más de 4.000 menores. Sí, esto lo hemos hablado siempre. El problema migratorio en España, y en concreto el problema de los menores no acompañados, es menor en términos de gestión, inversión necesaria e incluso infraestructura. Y por lo tanto, el discurso que hay en respecto a esto tiene una voluntad política, no es un problema tanto logístico, porque digamos que tenemos la capacidad de generar esa acogida, ¿no? Eso es lo fundamental. Claro, que se haya pactado un mecanismo de medición objetivo, en principio es algo positivo, es algo bueno, porque se elimina la incertidumbre, se elimina la negociación, se elimina la mala fe. Que se haya pactado con Junts, pese a que el PNV haya mostrado su acuerdo, pese a que la Coalición Canaria, que es el principal interesado en este caso, también haya mostrado su acuerdo, implica o bien torpeza comunicativa o bien que hay un pacto por dar la prioridad a Junts a la hora de ponerse medallas. ¿Por qué? Porque es comprensible que ante una mayoría de gobiernos autonómicos que van a bloquear cualquier acuerdo, dada la actitud política del Partido Popular, se trate de formular pactos con las otras fuerzas que puedan estar implicadas en el proceso. Ahora bien, se puede hacer reuniones distintas con otras fuerzas interesadas, con el propio gobierno de la Generalitat, por cierto, ¿por qué no? Del PSOE, el PSC, vamos, con el PNV, con otros, y de alguna manera dar una sensación de que, bueno, esto ha sido contrastado y que no solamente es una concesión a Junts, que además previamente había pedido para Cataluña las competencias acerca de inmigración y que por lo tanto parece una manera de plegar la rodilla. Porque por lo demás el pacto, como digo, un mecanismo objetivo, habría que ver hasta qué punto funciona. Parece que es cabal, parece que es lógico, parece que elimina esas incertidumbres y además esta idea de que no hay financiación aneja para las comunidades autónomas parece que es falsa, porque según leo yo, hay 100 millones como un crédito extraordinario que será adscrito a un fondo del Ministerio de Juventud e Infancia para la gestión de estas recepciones por las comunidades autónomas. Por lo tanto, parece que la medida es fuerte desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Víctor. Estoy muy de acuerdo. Yo creo que un mal reparto es mejor que no haya reparto. Creo que tenemos que escuchar a los políticos que conocen más de primera mano la realidad, como Fernando Clavijo o ayer el ministro Ángel Víctor Torres, que dijo que cualquier persona que tenga dudas que visite un centro de menores. Creo que tendríamos que escuchar a los niños y niñas de esos centros. Si les preguntáramos a esos menores hoy, o mejor en 10 o 15 años, cuando esperemos muchos de ellos sean miembros funcionales de nuestra sociedad o de la sociedad europea o de donde sea, si les parece una buena decisión poder empezar una vida en un centro, en otra comunidad autónoma con más recursos, y sin menos hacinamiento, que ahora que están repartidos en 86 centros en las Islas Canarias, muchos de ellos son centros de emergencia que no cumplen los requisitos de acogida, pues seguramente preferirían eso. Entonces hay que hablar con ellos y no llamarles paquetes de Amazon, que me parece absolutamente tremendo. Yo creo que se habla muy poco de los niños. No es una locura decir que es una de las primeras veces, sino la primera vez en la historia de la democracia reciente en España, que no se cumple el principio de solidaridad establecido en la Constitución en el artículo 2. Ese artículo que dice la indisoluble unidad de la nación española también exige la solidaridad entre las regiones ante un problema, ante una catástrofe. Y esto es lo que no está sucediendo. Y a mí lo que me parece dramático es que el mensaje que está llegando a la ciudadanía es el mensaje de la derecha. Es que hay un partido, el de Puigdemont, que tiene secuestrado al gobierno y que ha impuesto un reparto que libra a Cataluña de recoger a menores. Esto es como la quita de la deuda o la quita de las condenas a los presos del procés. El mensaje de la derecha además está claro y con números. Dicen que, bueno, Cataluña le tocarán menos de 30, a Madrid más de 700 y lo que dijo ayer Cuca Gamarra, esto está hecho por el algoritmo de la xenofobia, cuando la realidad es exactamente la contraria. Es que no puede ser más contraria, porque los criterios que se han introducido en este Real Decreto son la consecuencia de un estudio académico llevado a cabo por Gemma Piñol, que se puede discutir en muchas cosas, pero que me parece que es impecable desde el punto de vista académico. Luego puedes discutir una cosa u otra, pero con criterios científicos. Yo creo que es uno de los casos en España reciente donde hay una mayor disonancia entre la realidad y lo que se transmite en los medios. Y yo creo que, como decía Gonzalo, la
culpa también es parte del gobierno. Estamos haciendo la explicación, entonces lo has dicho Ángels, ahora vamos a explicarlo, pero bueno, tendría que explicarlo el gobierno y no lo está haciendo, no lo está haciendo de manera clara. Que explique qué criterios existían en 2022, qué criterios han cambiado ahora, y yo creo que es muy sensato decir que hay que tener en cuenta el esfuerzo previo hecho por los otros territorios. Exigir que todas las comunidades autónomas en España tengan una plaza en un centro de acogida a menores no acompañados por cada 2.500 habitantes, me parece sensato forzar esta solidaridad. Entonces yo creo que es lo que tendría que hacer el gobierno. Y una última precisión. Yo creo que en Canarias, cuando se habla de insolidaridad de Cataluña o del País Vasco en este reparto, yo creo que se llevan las manos a la cabeza, porque yo creo que en Canarias son conscientes de que estos dos territorios han acompañado a Canarias en este proceso, compartiendo experiencias sobre cómo hacer mejor los centros de acogida, etcétera. En cambio, otras comunidades autónomas no han estado ahí arrimando el hombro, pero esto no sale en los medios de comunicación, desgraciadamente. Elisa. Sí, vamos a ver, yo puedo resumir un poco. Yo creo que, como bien habéis dicho, el problema de gestión es pequeño y el problema político es muy grande. Estamos hablando de un número relativamente pequeño. Otra cosa importante, el fracaso de los mecanismos de cooperación es total y absoluto, y eso es lo primero que hay que recalcar. Tercera cosa que también es importante, habláis de que es la primera vez que se rompe el principio de solidaridad. Desgraciadamente cada vez es más frecuente, no solo en la realidad, sino también en el discurso, de que vamos a romper esos mecanismos de solidaridad interterritorial que son esenciales, y no es casualidad, además, que esto venga muy especialmente de los independentistas catalanes. Otra cosa que habéis dicho, es obvio que si tú haces un pacto con Junts que ni siquiera está en el gobierno de la Generalitat, pues te van a decir estas cosas, entre otras cosas porque Junts no engaña en su discurso, es decir, que ellos van a lo que van, que es a sacar lo más posible del gobierno, porque están en competencia con un partido ultranacionalista, en este caso catalán, que es Alianza Catalana. Por tanto, no te puedes sorprender de que el discurso sea, oye, hemos sacado otra concesión al gobierno en la línea que nosotros queremos, porque esto no es solo de reparto de menores, esto también es el tema de las competencias en materia de migración, y esto no es para tener más menores no acompañados ni para tener más inmigrantes en Cataluña, no es así. Por tanto, no te puedes sorprender de que efectivamente el discurso sea ese. Lo digo porque yo no sé si es torpeza o no es torpeza, o es sencillamente necesidad. Tú has pactado eso para que te saquen las castañas del fuego, y no solo con la reforma de la ley de extranjería, y por tanto cedes ese discurso que es el que es. Entonces tampoco te puedes sorprender de las reacciones, porque es que de verdad es que si no parece que vivimos en mundos paralelos. Y el tema también que me parece relevante es criterios objetivos, claro, pero el problema es que los criterios objetivos son sobrevenidos. Yo no los he estudiado, pero claro, cuando tienes unos criterios objetivos pactados en el año 22 y ahora aparecen 3 que estarán bien, que, insisto, desde el desconocimiento, pero que justamente dan, digamos, ese número tan pequeño, y eso de verdad que la opinión pública lo ve. Oiga, qué cosa más rara, ¿no? Pero Elisa, detrás hay una explicación. Sí, es decir, sí, pero si ¿quién te la ha quedas dado? en las grandes ¿Pero quién la ha dado? No, a eso vamos. Yo creo vale. que este gobierno tiene la responsabilidad de explicar por qué el reparto es de esta manera. Eso, o sea, y eso no se ha hecho. Claro. Entonces, claro, ¿tú qué ves como ciudadano? Insisto, oye, qué casualidad que estos señores que tienen, cuando digo señores de Junts, que tienen un discurso muy claro en materia de migración, que es el que es, no nos engañemos, resulta que además no están en el gobierno de la Generalitat, es que es todo surrealista. Ay, qué bien, le tocan 27. Pues ahora las explicaciones que hay, pero la lectura, insisto, del común de los mortales es la que es. Y dicho eso, y creo que es una cosa que sí que creo que es importante, de nuevo uso los micrófonos de la SER, no tenemos un debate en condiciones serio en esta materia, que es algo muy importante. Es decir, tenemos este tipo de conversaciones un poco cruzadas, no tenemos un debate serio, estamos hablando de muy pocas personas, y además personas menores de edad. No se entiende nada, o sí se entiende demasiado bien, y es que el problema de fondo es el discurso sobre la inmigración, que no se está teniendo en España en términos, digamos, racionales, y queda en manos, efectivamente, de las ultraderechas. Y en este sentido, me temo que Junts es un discurso, efectivamente, de ultraderecha el que tiene en materia de migración. No nos engañemos, lo mismo que el que tiene Vox, que por cierto hemos oído un ratito al señor Abascal también diciendo cosas absolutamente alucinantes, ¿no? Y creo que ese es el tema de fondo. Entonces, bueno. Claro, yo creo que varias cuestiones aquí. Una, efectivamente han fallado los mecanismos de coordinación que son propios de un Estado autonómico descentralizado y en los que se echa en falta mecanismos de coordinación federal. Es decir, esa idea de somos un Estado cuasi federal que a veces se esgrime como una virtud, pues es un defecto, porque en realidad estamos a medio camino y a veces esa coordinación falla cuando no hay voluntad. Por lo tanto, estos acuerdos, esta serie de leyes que suponen una obligación para cumplir principios constitucionales, creo que son absolutamente necesarios. Segundo, hay un problema con la estructura de la comunicación del gobierno. Primero, está brutalmente centralizada.
fundamentalmente en la persona del presidente del gobierno. La portavoz del gobierno es más bien una portavoz del PSOE, de hecho me parece a veces que es difícilmente tolerable por parte de la otra parte del gobierno, y hay una anulación absoluta de los valores autonómicos, incluso de los que gobiernan. De Salvador Illa no sabemos nada desde que ganó las elecciones, del presidente de Asturias tampoco, no sabemos nada de ellos. Y por lo tanto, al final todos se presentan como hitos directos casi del presidente del gobierno. Utilizo la palabra hito porque es la que se ha utilizado para definir esto, pero no hay una explicación correspondiente. Ahora la ministra Sira Rigo ha comparecido, pero de una manera totalmente auxiliar. Es que estoy convencida que parte del acuerdo, y lo mismo pasó el otro día cuando se acordó las cuestiones en materia de inmigración, parte del acuerdo es, o sea, entre los acuerdos del acuerdo del gran acuerdo están, y el relato os lo cedemos a vosotros. Claro, efectivamente. Claro, es una exigencia de Junts. La culpa también es nuestra, ¿no?, de los medios de comunicación, claro, porque hay una parte del relato que evidentemente nosotros compramos y nosotros también podríamos mirar otras cosas. Por ejemplo, Illa ha acordado pues una visita a Canarias, en la visita a Canarias firmaron un protocolo de acuerdo para colaborar en esta materia, es decir, está haciendo cosas Illa, pero no están saliendo a la superficie, porque lo que cuenta ahora son los menores que van a ir a Cataluña en este pacto firmado con Junts. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. Pero también asumimos esa responsabilidad de explicar lo que el gobierno no explica, claro, no todos, claro, porque ahora mismo tengo algunas televisiones encendidas y si vierais los titulares, claro, no todos asumen esta responsabilidad, pero tenemos que asumir la responsabilidad de ocupar el vacío que el gobierno deja. Sí, efectivamente, es una responsabilidad del gobierno, no solo de comunicación, sino también de cómo plantear el debate. Es decir, la coalición de gobierno tenía dos opciones: una, traer al PP a la mesa de negociación de estos criterios, porque son las comunidades autónomas, sobre todo el PP, las encargadas de implementarlo, o luego dejarlo fuera y darle un reparto y dejarle y hacer pactar el reparto con Puigdemont, ¿no?, que aboque al Partido Popular al no y de alguna manera a los brazos de Vox o al mismo espacio negacionista de Vox. Yo creo que un problema que ha dicho antes Elisa, que me parece muy interesante: no tenemos un debate serio en España sobre la inmigración, y tampoco centrado, porque el Partido Popular prefiere los guiños a Vox y los otros prefieren los votos de Junts, el gobierno, ¿no?, que también ambos representan los postulados de la ultraderecha, con lo cual la responsabilidad va más allá de la comunicación, y yo creo que atañe a los dos partidos, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Claro, es que la inmigración, esto a veces lo hemos repetido aquí también, no es en sí un problema, es un problema si la gestionas mal, igual que la salud, el sistema de salud no es un problema, se puede convertir en un problema, ¿no?, si lo haces mal. Entonces, lo que no podemos es asumir por defecto o tener que ir a contrarrestar el discurso que hemos visto de Abascal esta mañana. Es decir, él ha sacado un ejemplo, el caso de Salt, un municipio de Cataluña, con una renta per cápita bajísima, donde se ha desalojado a un imán y luego se le ha dado una vivienda social. Yo desconozco el caso, pero a partir de esto ha desarrollado una idea de la islamización de España. Es decir, como dando a entender también que este pacto, es decir, la aceptación de inmigrantes, implica una progresiva reemplazo, por decirlo a la francesa. Y llega el moderado Moreno Bonilla y dice algo así como que, bueno, que claro, que le mandan a los migrantes menores, que algo tendrá que hacer con ellos, como los paquetes de Amazon. Porque, ¿cuál es el discurso? Estos menores deberían estar con sus padres. No, esto no es el discurso. Claro, así parece más humana esa posición. El discurso es: hay que hacer lo posible para que estas migrantes se integren en la ciudadanía española, tengan derechos, tengan deberes y contribuyan a nuestro bienestar colectivo, como de hecho pasa con la inmigración en este país, que es clave para nuestro progreso económico. Estábamos hablando de la pregunta, del meeting que ha hecho en el Congreso de los Diputados Abascal sobre la inmigración, contra la inmigración. Ayer estuvimos contando cómo Mazón cerraba el acuerdo con la ultraderecha para aprobar los presupuestos, y así como antes decíamos que el gobierno cede a Junts el relato de los acuerdos que va cerrando, una de las exigencias para cerrar este acuerdo para los presupuestos por parte de la ultraderecha fue que el Partido Popular copiara el lenguaje, no solo el argumento, sino el lenguaje, y estuvieron vigilando, lo que ayer nos lo contaron, estuvieron vigilando la intervención de Mazón para que copiara exactamente el lenguaje de la ultraderecha en materia de inmigración, sobre todo también en materia de negacionismo climático. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Claro, y esto no ha gustado a todos los líderes autonómicos del PP, especialmente aquellos que gobiernan en mayoría y que no necesitan del apoyo de Vox, porque muchos de ellos muestran dudas ante los posibles acuerdos con la ultraderecha en otras comunidades como Aragón o Murcia, donde todavía hay que cerrar los presupuestos, y dudan después de que el partido pusiera el pacto de Mazón con Vox como un espejo en el que mirarse.
Ya decíamos en los últimos abiertos que había susurros, voces en las baronías alertando de que, oye, pues igual lo de Mazón solo le viene bien a Mazón y no a la marca Pepe, al liderazgo de Feijóo. Esos susurros están subiendo un poco de nivel, pero sobre todo en aquellos territorios donde los varones lo valen, donde se lo pueden permitir. Presidentes que gobiernan en mullidas mayorías absolutas, que no dependen de Vox, y el primero que os viene a la cabeza seguro es Juanma Moreno, que le afea a los de Abascal su antieuropeísmo. Creo que Vox se equivoca muchísimo marcando una posición contraria, distinta, distante con el gran espacio de progreso, libertades que representa Europa. Moreno también ha criticado que se niegue el cambio climático, aunque a la vez reniega de la velocidad del despliegue del Pacto Verde, pero uno que no tiene dudas es Alfonso Rueda, otro varón absoluto. Si el dogmatismo climático quiere decir es que todo esto no tiene importancia y por lo tanto no hay que dársela ni preocuparse ni hacer nada, no estoy en absoluto de acuerdo. Y si esos son los postulados de Vox, desde luego yo no estoy de acuerdo en absoluto con ellos. Pero ojo, porque no son los únicos, otros que están en pleno cortejo y a punto de engatusar a Vox también ponen pie en pared. Este es el murciano López Miras. Más que evidente que el cambio climático está afectando a todo el planeta. Y este el aragonés Jorge Azcón. Cualquier acuerdo al que llegue el Partido Popular tendrá el mínimo común de los valores y los principios que defiende el Partido Popular. Hoy en Aragón no hay nada nuevo. Vox Ambos tienen sus presupuestos a la vuelta de la esquina, sobre todo el murciano. En general, en las autonomías populares se aboga por no dejarse arrastrar por Vox, pero a la vez se es práctico. En Génova, mientras tanto, resaltan el pacto de Mazón como algo a exportar y celebrar. Lástima que el Gobierno de España, en vez de alegrarse, esté enfurruñado, como hemos visto en el día de ayer al ministro Bolaños, ¿no? Tellado contento, Génova contenta, enfurruñe a quien enfurruñe Ángels. Junquera, gracias. Gracias. En el abierto, Guillermo Lerma, iba a decir, Gonzalo Velasco, Elisa de la Nuez y Víctor Lapuente. Guillermo, Lerma está escuchando, si seguro. quieres entrar, Lerma, tú pide paso y entras sin ningún tipo de problema. Yo sé que todos estáis atentos por si yo me confundo y os doy paso. Sé que me sacaríais de No esta. tengo yo la retranca de Lerma, me falta poco. Vamos con otro tema que debería ser motivo de debate. Antes hablábamos que no hay debate sobre lo importante, sobre lo vital. Bueno, pues este tema también debería estar siendo motivo de debate y de preocupación en toda Europa, y de momento toda Europa, vamos a decir, que ha reaccionado pues no de una manera excesivamente contundente, y es la ruptura de la tregua por parte de Israel. Esta noche han continuado los bombardeos sobre Gaza. A las más de 400 víctimas mortales de ayer se suman hoy otros 14 muertos en los ataques. Líbano, Miguel Flores, buenos días. Hola, Ángeles. Ante esta escalada que hemos vuelto a ver en la franja, Netanyahu ya advierte de que esto es solo el principio. Advierte el primer ministro israelí a Hamás de que las negociaciones para la segunda fase de la tregua seguirán, pero bajo los bombardeos, y se niega por el momento a retirar sus tropas de Gaza, que es lo que pedía Hamás. Sí, Israel después de el martes por la noche ha vuelto a bombardear Gaza esta madrugada, y los ataques de los últimos 2 días han dejado ya a más de 414 palestinos muertos, entre ellos más de 170 niños y 80 mujeres. Israel ha bautizado la operación con el nombre Espada y Fuerza, y esta es una operación que entierra y deja atrás un frágil alto el fuego que ha durado 2 meses. En palabras de Benjamin Netanyahu, ahora esto es solo el inicio. Seguiremos luchando para lograr todos los objetivos de la guerra: la liberación de todos nuestros rehenes, la eliminación de Hamás y la promesa de que Gaza ya no representará una amenaza para Israel. El primer ministro ha dicho también que las negociaciones continuarán bajo el fuego. Israel busca que Hamás acepte por la fuerza unas condiciones que ya ha tratado de imponer en las últimas semanas: no entrar en la segunda fase del alto el fuego, lo que significa no retirar tampoco sus tropas de la franja y seguir recuperando a sus rehenes, que son ahora mismo 59. La nueva operación de Netanyahu ha vuelto a llenar también de protestas las calles de Israel. Así sonaba anoche Tel Aviv. Muchos israelíes temen que volver a la guerra suponga sacrificar a los rehenes y acusan a Netanyahu de jugar con sus vidas por su beneficio político. En gran medida, Ángeles, la motivación tras este regreso a la guerra puede estar en la política interna de Israel. Esta semana Netanyahu necesitaba encarecidamente revalidar los apoyos del ala ultraderechista tan relevante en su gobierno. Hoy miércoles se votan los presupuestos generales en la Knesset, en el Parlamento israelí, para 2025, y sin el apoyo de este ala
extremista del Parlamento, el gobierno se caería y habría que ir a elecciones, pero justo a tiempo. En las últimas horas han vuelto al gabinete 3 ministros del partido Poder Judío, entre ellos el colono Itamar Ben-Gvir, que se habían ido del gabinete por la aprobación de la tregua en Gaza. En las próximas horas veremos cómo le ha salido la jugada a Netanyahu. Miguel, gracias. Gracias. Ruptura de una tregua en Oriente Próximo, la tregua en Gaza, mientras se está hablando de otra posible tregua, en este caso en la guerra de Ucrania, porque Donald Trump y Vladimir Putin acordaron una tregua para que Rusia y Ucrania dejaran de atacar solo infraestructuras energéticas. Los dos países todavía negocian las condiciones, aunque Rusia la verdad es que muestra sus dudas para una tregua más general. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. El acuerdo, según Moscú, daría solamente 30 días y presentan también sus exigencias para que salga adelante, y una de las exigencias de Moscú es que Ucrania abandone el rearme y que cese el envío dejen de recibir en Ucrania ayuda militar extranjera, algo a lo que Zelensky evidentemente se niega. Es que eso supondría dejar a Ucrania indefensa en el futuro y a merced de los caprichos de Moscú. Es una línea roja que Ucrania siempre ha establecido para negociar cualquier tipo de alto el fuego, y Zelensky defendió ese criterio anoche, después de conocer las conclusiones de esa llamada. Lo que pide Putin es debilitar a Kiev, aseguraba Zelensky, que sí se compromete a cumplir el alto el fuego parcial que acepta Moscú y que de momento, Ángels, no se está cumpliendo, a pesar de que el Kremlin aseguró anoche que Putin ya había trasladado su decisión a los mandos militares. Esta madrugada se han registrado nuevos intercambios de ataques que, en el caso de Rusia, han alcanzado infraestructuras energéticas ucranianas en la región de Sumy. Los contactos van a seguir el domingo en la ciudad saudí de Jeddah, según ha apuntado Estados Unidos en las últimas horas, en las que también ha hablado Trump después de esa llamada. Ha hablado en la Fox para negar haber discutido con Putin sobre ese bloqueo de ayuda a Ucrania. Lo niega, valora positivamente el resultado de esa llamada, a pesar de que se queda todavía muy lejos del alto el fuego total que él defiende y que ya ha aceptado Ucrania. La tregua muy parcial que concede el Kremlin le sirve a Trump para salvar la cara, pero Putin podrá seguir atacando en el frente de batalla, donde sus tropas avanzan rápidamente y están a punto de recuperar la región de Kursk, tomada por Ucrania el pasado verano. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Fueron casi 3 horas de conversación entre Vladimir Putin y Donald Trump, lo que yo no sé si es que se aclararon mucho, porque uno dice que hablaron de una cosa que el otro dice que no hablaron, no sé si se entendieron mucho, pero lo cierto es que al final se las prometía muy feliz, o le parecía a él, Víctor, a Trump, que iba a ser muy fácil esto de alcanzar la tregua, y no lo es. Bueno, la semana pasada dijimos que la pelota estaba en el tejado de Moscú y pues bien, nos lo han devuelto. Exacto, han devuelto la pelota y está ya pinchada. Le he dado la patada. Sí. Efectivamente, como ese vecino furioso que nos devolvía el balón que colgábamos en su tejado de niños, ¿no? Pues lo mismo. Hay un análisis en el New York Times muy interesante hoy, ¿no? Que dice que Putin no desea acabar la guerra, porque al principio sí que había sospechas de que la guerra pudiera pues ocasionar algún tipo de rebelión interna, pero ahora la conclusión a la que ha llegado Putin es que le ayuda a aferrarse al trono del Kremlin, ¿no? Porque ha servido para callar voces de opositores, muchos de ellos han ido al exilio, y porque la paz tendría un precio, sería pues bueno, el equivalente a que te volviera pues prácticamente casi 1 millón de personas que son los soldados a casa, sin oficio ni beneficio, podría ser una potencial bomba explosiva. Y es curioso lo que está pasando en Rusia, porque en general en casi cualquier guerra los veteranos de guerra cuando retornan los promocionan a altos puestos de responsabilidad, ¿no? Como gesto de agradecimiento por sus esfuerzos. Y en este caso está ocurriendo lo contrario, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo que sucede aquí es que hay mucho miedo en Moscú a que esas personas, esos soldados, esos oficiales que han visto de primera mano los horrores del frente de Ucrania puedan tomar algún tipo de venganza contra Putin, con lo cual la situación actual ya le va bien.
Pues ahora sí vamos a ir terminando. Pepe Rubio, buenos días y felicidades. Muchas gracias. Que es San Pepe. Sergio Castro, también felicidades por ser como eres. Por ser padre, más y por que ser nada. padre también. Bueno, y buenos por ser días. como eres también. También, Pero ¿no? eso sería todos los días. Efectivamente. Poco Pero te lo decimos. no voy a felicitarte todos los días. Bueno, lo que quieras. Venga, va. Con vamos. James Brown o con quien ustedes en realidad quieran, vamos a cantar y bailar en el Rincón en la Esquina con Marta Sanz y Manuel Delgado en unos minutos, pero también con todos ustedes. Porque en el 900, 100, 800, ustedes que ni son cantantes ni bailarines, nos preguntamos qué cantan, qué bailan, dónde, con quién, por qué lo hacen, de qué les sirve y sobre todo, aquel momento de su vida que no ha podido olvidar y que está vinculado a aquello que cantó o que bailó excepcionalmente en aquel día y que no ha podido olvidar. E incluso si hizo el ridículo. Eso, por supuesto, pero fuera de fines de año, bodas, bautizos, comuniones. Sí. Una ocasión excepcional. Temazo hoy, ¿eh? Sí. Temazo. 900, 100, 800. Baile y cante hoy. Y luego el que cantará o no a las 11 es Miguel Bosé, porque va a ser la biografía no autorizada de Roberto Villar. Miguel Bosé. Y en el pretérito por Juan Perfecto, la revista Super Pop. No sé si aquí alguno ha tenido alguna en sus manos en su época. Estuvo entre el 77 y el 2011. Sí, la tú. primera revista juvenil española Es que de yo en el carácter... 77 ya había nacido, Sastre. Y ya trabajabas, pero... ¡Qué malo! De hecho, editaba la Fundabas, Super Pop. tú fundaste la Super Pop. Edité la Pues Super en el Pop. diario Pueblo estaba. Sí, bueno, la revista juvenil española de carácter quincenal, que todos los ídolos musicales pasan por ahí, cinematográficos, televisivos, todos. Vale, y vamos a acabar con nuestra charla. 4 ojos ven más que 2, puede ser, pero 2 escritores pueden hacer una novela mejor. Es raro, es difícil, pero sí es cierto que ha ocurrido con una belleza terrible, la novela de Dune Portela, nuestra antigua colaboradora de Hoy por Hoy, y José Ovejero, un relato durante todo el siglo XX de un grupo de revolucionarios trotskistas que participaron en todas las revoluciones del siglo pasado. Yo no coincidí con Trotsky, Sastre, por si me lo vas a preguntar, ¿eh? Por si me lo vas a preguntar, No, ni pero coincidí, ni informe de su muerte, ni nada. Te he imaginado ahí haciendo el test de la Super Pop. Eso, y tú también recordabas el test. Bueno, salían personajes televisivos en aquel tiempo. Claro. Tú ya podías ser un personaje Pero a ver, que estamos hablando del 77. hasta el 2011. No, pero vale, luego ha llegado mucho. vale. Podía Vale, ser, vale. ¿qué Ángels Barceló eres hoy? ¿No? Anda, ya que os den a todos. Gonzalo, a vosotros 3 no, ¿eh? Gonzalo Velasco, Gracias. Lisa de la Nuez, Víctor Lapuente, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.